todo comentario, sugerencia o pregunta a los tertulianos de esta mesa, que promete ser francamente apasionante y esperemos que didáctica. Y si me lo permiten, vamos a hablar de un asunto que a buen seguro en vísperas de Navidad les va a interesar. Nos tenemos que retrotraer a lo que ocurría hace unos años. Recuerdan el boom inmobiliario que se producía en nuestro país y que finalmente acabó estallando y que dejó en la cuneta a muchísimas personas, a muchísimas familias. En concreto, a todas aquellas que habían pagado de alguna manera a una promotora, habían pagado dinero a cuenta por unas edificaciones sobre plano, que finalmente con esa crisis, con muchas empresas que se tuvieron que ir a concurso, finalmente no vieron cumplida su sueño, su realidad, que es ver su casa. Las promotoras se fueron a pique y el dinero que muchas familias, como usted, como yo, podía haber entregado a cuenta, se perdieron. Pero hoy les vamos a dar una solución para que puedan ustedes recuperar, o al menos intentar recuperar, todo ese dinero que dieron a cuenta. Para ello tenemos a Manuel Martín, que es socio director del Grupo Orden 21, a quien ya saludamos. Señor Martín, buenas noches. Buenas noches, encantado. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Bueno, descríbanos, ¿qué ocurría en el año 2007 con ese boom inmobiliario que afectó a tantas y a tantas personas? Eso se habrá conocido porque los gobiernos de la época ya lo decían. Se llegó incluso en el boom inmobiliario a construir del orden de 800.000 viviendas por año. La gente, como compraba, como habitualmente se ha comprado en España, una entrega, la típica entrada que se llamaba vulgarmente por todo el mundo, que eran cantidades que se pagaban sobre un contrato privado, sobre un plano, y a medida que se iba construyendo la construcción, se iba construyendo el piso, se iban entregando cantidades. Hasta el momento en que llegaba la constitución de la escritura pública, con la finalización del piso, la escritura pública, la constitución de la hipoteca. ¿Qué ocurrió con ¿Qué cantidades eran? ¿Qué tanto por ciento sobre el 100% del importe final de la vivienda solían ser? Pues normalmente esa cantidad ronda entre el 20 y el 30% del precio final de la hipoteca, incluidos los impuestos que evidentemente había que pagar. Para que se haga una idea, pues por cada 100.000 euros, 30.000, 25 o 30.000 euros. Más el IVA correspondiente, que en aquel entonces era el 10%. ¿no? Claro, porque era vivienda nueva y había que pagar IVA. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre, señor Martín? Porque viene la crisis, muchísimas promotoras, bueno, en fin, estallan, se van muchas a concurso, finalmente liquidan y se pierden esas viviendas y también ese dinero a cuenta, que es ese adelanto, ese anticipo que se había dado, ¿no? Claro, esta operativa estaba regulada por una ley del año 68, la ley 57/68, que exigía a los promotores, les exigía la constitución de un aval que garantizase con efectividad por un banco el dinero que iban entregando a cuenta. ¿Qué ocurre con la crisis inmobiliaria? Pues que o bien los promotores, cuando firmaron los contratos, se gastaron el dinero y no constituyeron los avales, o bien los bancos, ante las deudas tan descomunales que tenían los promotores, se negaron a emitir los avales. Entonces, al final, la gente se queda sin vivienda y sin dinero. Entonces, ¿qué hacían? ¿Qué se les recomendaba? Nada, ustedes lo han perdido todo y no tienen nada que hacer y se quedan... Claro, la gente se puso en manos, evidentemente, de abogados o reclamó por cualquier vía, y al final toda la gente lo que hacía era reclamar al promotor. El promotor, como bien ha descrito usted, o estaba en concurso de acreedores, con lo que era un crédito ordinario que nunca ibas a cobrar, o había desaparecido, tampoco tenía bienes de los que responder, y al final la gente, cansada de luchar contra un muro, pues decidió dejarlo y darlo por perdido. Incluso mucha gente pues piensa que efectivamente así es, que está perdido ese dinero, ¿no? Bueno, entonces cuando años después de ese boom inmobiliario, de que toda esta gente se crea o se haya creído durante tantos años que ha perdido ese dinero, aparece el Grupo Orden 21 y dice que, oye, que puede haber una solución. ¿En qué consiste? Efectivamente, mire, hay una solución porque los tribunales ya han dado esa solución. Los tribunales han puesto de manifiesto que las entidades financieras, o los bancos fundamentalmente, que han recibido cantidades a cuenta, esas cantidades que los compradores han pagado, que las han recibido en la propia entidad, en las cuentas que tuviera el promotor ahí, están obligados, junto con el promotor, al pago, a devolver esas cantidades a los compradores. Entonces, a partir de ahí, lo que hay que hacer es reclamar directamente a los bancos, porque son responsables solidarios, o bien junto con el promotor, como decía antes. ¿Cómo se hace? Un espectador que diga, oye, yo estoy en esta situación, en el año 2007, 2008, me quedé más colgado que una brocha porque la promotora finalmente se fue a liquidación y perdí ese dinero a cuenta, en torno a unos 100.000 euros. Y le están escuchando a usted. ¿Cómo pueden ponerse en contacto? Pues mire, con nosotros se pueden poner en contacto bien a través de nuestra página web, bien a través del número de teléfono. Y que aparece en sus pantallas, lo estamos viendo, exacto. 91 806 0396. Efectivamente. Y entonces, ¿ustedes qué les asesoran? Pues mire, lo primero que hacemos es comprobar la documentación que tienen. Hay 4 o 5 requisitos básicos: que tengan un contrato de compraventa privado,
que hayan cumplido con todos los pagos que se exige ese contrato privado, que el promotor haya incumplido el contrato porque no les haya entregado la vivienda y que esas cantidades hayan sido ingresadas en un banco determinado. Eso es algo habitual porque todo el mundo pagaba con letras, la típica letra de cambio que tuvo tanta fama y tanto boom en la época inmobiliaria, y o bien lo hacía mediante transferencia bancaria desde su propia cuenta del banco, ordenaba una transferencia al banco del promotor, ¿no? Con esos documentos, junto con algún otro que podamos requerir, si se cumplen esos requisitos, podemos garantizar en la medida de lo posible que ese señor tiene muchísimas posibilidades de recuperar su dinero junto con los intereses que lleva consigo. Además con los intereses, es decir, que ahí desde luego vale la pena intentar por lo menos recuperarlo. Y ya por último, los que digan, oye, yo no sé si estoy a tiempo, esto ocurría hace mucho tiempo, pese a las reformas que ha habido del Código Civil, hay 15 años, tienen de plazo para intentar reclamar ese dinero, con lo cual estamos en plazo. Sí, por supuesto. Mire, toda la gente que a partir del 2002 compró una vivienda sobre plano y hizo entregas a cuenta de las cantidades, tiene ahora mismo todas las posibilidades para poderlo recuperar. Hasta el 2020 no hay ningún problema para poder reclamar ahora mismo las cantidades. Queda clarísimo, pues don Manuel Martín, muchísimas gracias por haber estado esta noche en el Catalagua, y ustedes ya lo saben, si quieren animarse a intentar recuperar una cosa que es suya y que consideran que ya estaba perdida, se pueden poner en contacto con el Grupo Orden 21. Gracias y muy buenas noches. Muchísimas gracias. Bueno, señores, hacemos la primera pausa de publicidad y regresamos aquí en el Catalagua. Van a ver en sus imágenes que ya nos acompaña el coronel Baños para analizar el terrible atentado que se producía ayer en Berlín, y con él